Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Realmente es un placer nuevamente compartir con ustedes en este congreso de gran renombre a nivel nacional e internacional y que se ha convertido en un foro de debate muy importante en el medio tributario. Recuerdo los primeros eventos o el primer evento que se desarrolló de este prestigioso tribunal en materia de derecho tributario y cómo ha evolucionado este evento hasta lo que tenemos hoy. Protejamos, sintámonos orgullosos de este evento que sin lugar a dudas es un faro de conocimiento para todo el medio local. En esta tarde me corresponde dirigir al mejor estilo del mogollón el panel precisamente sobre las actualidades tributarias. Es un panel bastante amplio, es un panel que aspira a enrumbar algunos temas o conocer algunos temas que actualmente tenemos en la palestra. No es secreto que en esta administración han existido muchas modificaciones en materia tributaria, pero sobre todo en materia que ha tratado de alivianar la carga tributaria, normas de moratoria, de amnistía, de regularización, como le queramos llamar, pero simplemente han tratado todas de mejorar la situación o la relación jurídica tributaria entre el contribuyente y la Dirección General de Ingresos para efectos de pago, liquidaciones y morosidades. Sin lugar a dudas, también han existido de forma paralela algunos cambios importantes en materia tributaria que han estado inmersos dentro de estas diversas normas. Vamos a iniciar el panel discutiendo sobre la última reforma, la Ley 401, muy conocida, ya leída por muchos, algunos todavía la tratan de entender y otros quizás no la han estudiado, pero trae dentro de sí dos elementos importantes que van a permanecer a lo largo de la historia porque no son de manera temporal. Se trata de la materia de fiscalización abreviada y en la materia de la prescripción que establece en el capítulo 1. Arrancando precisamente con este tema, quisiera consultar con los panelistas que nos acompañan, empezando con Yair, acerca de la Ley 401 y este análisis que internamente nosotros discutíamos sobre el artículo 8º y 9º, qué impresiones para él y que han sido uno de los artículos más comentados en el medio, precisamente esta Ley 401. Gracias Adolfo, y aprovecho la oportunidad para agradecer nuevamente al Tribunal Administrativo Tributario y a sus magistrados por la invitación para estar aquí y también compartir el panel con los distinguidos colegas. En primer lugar, yo creo que hay que entender tal vez cuál es el origen o el objeto de la Ley 401, en el sentido de que hay que reconocer que a la administración tributaria actual le ha tocado un momento histórico bastante difícil y ha hecho gala de bastante creatividad también a la hora de tratar de obtener los recursos necesarios para cumplir con sus objetivos. Uno de esos recursos que ya hemos visto en los últimos cierres de los años fiscales ha sido precisamente las amnistías o moratorias fiscales y en esta ocasión estamos viendo otra parte de ellas. En el caso de los artículos 8 y 9 de este proyecto, tienen que ver con la figura de la prescripción, una prescripción de oficio. Tal vez esto sí no se había visto en los últimos años, pero tiene que ver con que se prescriba de oficio, por un lado, obligaciones tributarias sujetas a una serie de condiciones y por el otro lado, que se prescriban créditos fiscales a favor de los contribuyentes. Entonces está, digamos, las dos caras de la misma moneda. Hay que entender también que hay una serie de condiciones para que esto aplique y particularmente en el caso de prescripciones de deudas tributarias,
a pesar de que no ha salido la reglamentación y estamos dando tal vez nuestra opinión personal y preliminar, lo que nosotros entendemos es que está casado de alguna forma la prescripción de deudas tributarias anteriores al año 2015 al hecho de que también existan deudas tributarias de ese contribuyente posteriores al año 2015 y que esas deudas sean canceladas. Es decir, para que aplique la prescripción de los saldos más antiguos del 2015 hacia atrás, se requiere en primer lugar que también hayan saldos del 2015 a la fecha y que esos saldos sean cancelados en este periodo de moratoria, en un periodo de tiempo. Y eso nos lleva entonces a entender que probablemente la prescripción automática no le va a aplicar a cualquiera. Es decir, si yo comencé a celebrar porque tenía una deuda del año 2015 hacia atrás y es lo único que me aparece en el estado de cuenta, pues pareciera que eso no va a aplicar. Es decir, en esos casos no va a haber una prescripción automática de la deuda, sino un poco, como decía, ligado al hecho de que se cancelen deudas recientes del 2016 hacia acá y entonces, al cancelar esas deudas más recientes, aplica la prescripción automática de deudas anteriores al año 2015. Si uno ve el contexto de la amnistía o de la moratoria, pues se entiende que en realidad lo que se quiere es lograr una recaudación de estos saldos que no estarían cubiertos por la prescripción. Y ligado a eso, entonces, hay una contrapartida que sería la dispensa o la prescripción que estaría aplicando para estos saldos anteriores al año 2015. Y esa es un poco la dinámica, así al menos la entendemos nosotros, de esta figura de la prescripción. Como decía, por el otro lado, hay una figura también que prescribe los créditos a favor del contribuyente. Cuando leímos la norma por primera vez, la encontramos tal vez no confusa, pero no entendíamos el propósito de la misma, porque el texto no parece condicionarlo a que esté acogiéndome a la figura de prescripción de deuda, que es como nosotros entendemos que debería ser. Es decir, si por un lado un contribuyente se acoge a la figura de prescripción de deuda, no tiene mucho sentido que tengas créditos fiscales a favor y que esos créditos fiscales entonces sí estén vigentes. Solamente para una cosa me aplica la prescripción y para la otra no. Y ese es el contexto que nosotros le damos a esta norma, en particular de que está ligado. Es decir, si me acojo a la prescripción de oficio de deudas, entonces también me va a aplicar la prescripción de los créditos fiscales a mi favor. Esa es la interpretación ideal o la que nosotros pensamos que debería ser, y ciertamente la norma no es suficientemente clara en este momento y estamos esperando una reglamentación y lo que esperamos es que no sea que una está ligada, la de deuda está ligada solamente a que se hagan pagos y me prescriben las deudas anteriores, pero la de derechos o la prescripción de créditos fiscales aplica de manera general, y eso es lo que nos parecería que no sería o no debería ser el objeto de la norma. Lo interesante puede ser en este análisis la posible confrontación entre normas históricas, conocidas, y la estructura de nuestro código fiscal. Más allá de esto, licenciada, usted que forma parte del INSPAD, un gremio beligerante, importante y de mucho reconocimiento local a pesar de su, digamos, mediana edad de existencia, sé que ya han tenido un análisis y pormenorizado y detallado sobre esta norma. ¿Qué impresiones tiene usted sobre estos dos artículos? Y adicional le sumo aquel elemento de este viejo artículo ya derogado, pero no tan viejo, de la ley 337 del 2022, que crea una prescripción total, un reset de todas las prescripciones dentro
de la cuenta tributaria de los contribuyentes. Ok, con respecto a la ley 401 del artículo 8, me llama mucho la atención cuando habla sobre la prescripción de saldos, porque dice declarados o por declarar. Recordemos que mucha gente está esperando una devolución de impuestos. En la devolución de impuestos yo tengo saldos por declarar, que pueden ser unos créditos, pero puedo tener un estado de cuenta que arroje una deuda que no necesariamente sea real. Adicional de eso, sabemos que cuando tenemos deudas en los estados de cuenta y pedimos una devolución de impuestos, podemos compensarlos. Entonces, a mí sí me preocupa un poco el tema, porque al prescribir, yo pierdo esos saldos. Hay mucha gente que ha pagado impuestos y viene arrastrando esos créditos porque evidentemente tiene una pérdida. Todos sabemos que en el año 2020 mucha gente tuvo pérdida, pero tiene pagos que hizo estimadas que no se han podido compensar porque no tiene un impuesto a pagar. Entonces, sí me preocupa ese tema, porque el que pierde en ese momento es el contribuyente, que no necesariamente es un deudor. Entonces, eso habría que tomarlo en cuenta. En cuanto al tema de la prescripción en sí, en el tema me llama mucho la atención que si nos vamos a la base del artículo 1 y al artículo 2 de esta ley 401, hace referencia a 3 impuestos. Está el impuesto sobre la renta, seguro educativo y el tema del impuesto de aviso de operaciones. Es correcto. Todos sabemos que el impuesto sobre la renta prescribe a los 7 años, pero el resto de los impuestos no. Esos impuestos prescriben a los 15 años. Así es. Entonces, eso nos llama la atención, porque prescribir todo lo que está del 2015 hacia atrás, cuando sabemos que hay dos impuestos que no prescriben sino a 15 años. No sé, pienso con relación a los saldos y a los créditos, que como el artículo 88 del Código de Procedimiento Tributario, en el numeral 3, que está vigente actualmente, establece que el periodo para solicitar la devolución es de 5 años, quizás lo están viendo dentro de ese parámetro. Pudiera ser. No sé qué opinión tenga el magistrado, que es conocedor de este tipo de cosas, pero pienso que ellos lo están viendo entre ese ámbito. Yo tengo 5 años para solicitar la devolución de pagos en exceso, o de pagos indebidos, o de saldos a favor. Pudiera ser esa la interpretación que le está dando el legislador. Precisamente en este marco, y gracias, licenciada Edith, en este marco todavía de especulaciones, de creencias y de anécdotas de la lectura que cada uno le pueda dar, algunas normas, y sé que el magistrado Brown, como estudioso del derecho constitucional y de las normas panameñas, tiene ciertos comentarios acerca de, que lo conversamos internamente, sobre estos artículos 8 y 9 con la norma constitucional. Adelante. Sí, gracias, Adolfo. Bueno, desde la promulgación de la ley 337 el año pasado, ya se vienen dando algunos temas con respecto a choques legales, inclusive choques constitucionales, que provocan intensas discusiones en el seno del Tribunal Administrativo Tributario, porque al final del día nosotros somos los llamados a unificar e interpretar la jurisprudencia en materia tributaria. Así es. Entonces, cuando tú no nos invitas en la creación de este cuerpo de ley a que nosotros tenemos una opinión, ya partimos sobre una base problemática. Porque nosotros somos los llamados a interpretarle, podemos dar luces de la casuística que vemos el día a día. Facultad que está dentro de la norma el artículo 156 de la creación del Tribunal Administrativo Tributario. Entonces, ya de ahí partimos con un problema originario, digamos, ¿no? Y nosotros, pues, ya con la ley 337, ya era un problema, esta especie de quid pro quo que se ha venido creando en estas últimas leyes. Fíjate, nosotros estuvimos dentro de la Dirección General de Ingresos y ponderamos el esfuerzo que ha hecho esta administración por aliviar la carga tributaria que representa para los diversos contribuyentes poder producir, poder pagar renta en estos periodos de pandemia y post-pandemia. Pero más allá de eso, también en lo personal, siempre he deplorado la política de favorecer al que no paga. Favorezcamos al que cumple. O sea, tratemos de aliviar la carga del que quiere cumplir, pero también favorezcamos al que cumple, al que está al día, porque tenemos que también darle un incentivo al pago de las responsabilidades tributarias en el momento que indica la ley. Y ese es un incentivo que siempre hemos solicitado que se aporte, no solo premiar a través de moratoria, de amnistía, el incumplimiento. También tenemos
o también no, deberíamos primariamente incentivar el cumplimiento de la norma. Entonces, con respecto a esto, se establecen estos quid pro quo. Te prescribo si me pagas una deuda. Entonces estamos creando requisitos adicionales para acceder al derecho de prescripción que no están establecidos en el Código Fiscal. Entonces, a través de una ley creamos un requisito adicional al derecho de prescripción que tiene cada uno. Si bien es cierto, hasta este momento la prescripción no había operado de oficio, había que solicitarla, pero tiene su reglamentación y cuáles son los parámetros para acceder al derecho a prescribir. Cuando el Estado o cuando la administración tributaria se excede en el tiempo que le corresponde para ejercer el derecho que tiene de cobrar una deuda, entonces hay un castigo, yo lo solicito como contribuyente y tiene sus requisitos. Entonces, se han venido adicionando requisitos que no están establecidos en la ley, entonces eso crea un choque legal y constitucional. Porque a la hora que nosotros vamos a aplicar una norma, si la contraparte, digamos, del funcionario ejecutor nos aduce que el artículo 8 de la ley establece que es que tú tienes que pagar la deuda que tienes posterior al 2015 para acceder a una prescripción, entonces nosotros obviamente tenemos que apegarnos al criterio que establece la ley. Hoy en una consulta de constitucionalidad para ver qué dice la Corte. Así es. Una Corte que generalmente trata de revisar la forma y no meterse en estos temas de fondo que se los ha dejado históricamente al TAT como conocedor y tribunal especializado en la materia. Entonces, también estamos a la espera de ver qué se va a decir en la reglamentación con respecto a estos aspectos que están establecidos aquí en la ley 401, principalmente ahora que estamos hablando de la prescripción del artículo 8 y 9. Y fíjate, el parágrafo 2 es hasta delicado porque habla de procesos jurisdiccionales que estén en ejecución, o sea, procesos que son materia del Tribunal Administrativo Tributario. Pareciera que por ley nos obliga a sustraernos de esa materia, y aun cuando reconozcamos un derecho, puede que ese derecho entonces la Administración Tributaria tenga la potestad a través de esta ley de decir, bueno, es que no te corresponde el derecho, aun cuando el tribunal especializado, competente en la materia, te lo ha dado. Así es. Y has demostrado ante ese tribunal tener el derecho. Entonces, crea, y han sido conversaciones que hemos tenido en algún momento con el ministro, con el viceministro de Finanzas, con el director de Ingresos, de que hay que ser muy, muy comedido cuando vas a tocar las competencias del Tribunal Administrativo Tributario especializado en la materia tributaria como superior de la Dirección General de Ingresos. Porque eso hace que volvamos a una administración tributaria omnipotente. Y entonces eso desdibuja las funciones del tribunal. O sea, el tribunal se crea como un juez, como un árbitro justo que pone la cancha equilibrada entre los jugadores el jugador de administración tributaria y el contribuyente, y crea confianza en el contribuyente de que cualquier diferencia que tenga con la administración puede ser resuelta en nuestro tribunal. Entonces, cuando se tocan las competencias del Tribunal Administrativo Tributario, se entra en un terreno pantanoso con respecto a los derechos del contribuyente, que al final es la razón de ser la administración tributaria. Si no hay contribuyente, no hay que administrar. Así es. Así es. A mí me gustaría agregar algo adicional a eso. En el artículo 9 a mí me llama mucho la atención el párrafo 1, que dice, si existe en la sede administrativa jurisdiccional un recurso que verse sobre una deuda, dice, posterior al año 2015. Así es. Entonces, me estás prescribiendo hacia atrás, pero entonces yo tengo que desistir de cualquier recurso que tenga posterior al 2015 para poder acogerme a esta prescripción. Eso es lo que me dice la norma. Entonces, dice, y me debo encontrar el pago de mis obligaciones tributarias. Entonces, es una norma oscura, porque o estoy al día, si estoy al día, ¿cómo estoy al día? No sé. Que era precisamente lo que comentaba el licenciado Yair, que la interpretación, bueno, ¿qué pasa con lo que debo o con lo que tengo en crédito actualmente versus si tengo algo prescrito hacia atrás en deuda? Exacto. El licenciado Brown hacía un comentario importante para avanzar sobre los temas. El sacrificio fiscal en este momento o en esta administración ha sido fuerte, por las razones obvias. Nuestro sistema tiene algunos, yo le llamo impuestos un poco canallas, en el sentido de la forma de cobro. El impuesto a aviso de operación es un impuesto duro, un impuesto que básicamente te cae sobre tu patrimonio, tu activo neto, indistintamente que ganaste o no.
Y tu impuesto de ITBMS o IVA en otras jurisdicciones sobre un sistema de devengado, inclusive si ni siquiera has cobrado un peso. Eso genera una carga importante para todos los contribuyentes. Recuerdo que en plena pandemia, cuando estábamos encerrados, una de las cuestiones que se preguntaban y nos cuestionaban y nos decían, ¿cómo podemos poner dinero en la calle? Yo decía en su momento, ministros, tenemos que cambiar temporalmente al menos el sistema de devengado del ITBMS para ciertas actividades que sabemos que están cobrando cero, pero sí están facturando o tienen algún tipo de devengo, alquileres, cuentas por cobrar, suplidores, almacenes, etc. Eso genera una carga innecesaria y mora que ustedes no van a poder cobrar ni ahora y quizás en el futuro no van a poder recaudar. Pensemos en eso y sobre todo también el tema del impuesto a aviso operación. Cuando estábamos cerrados, ¿cómo vas a cobrar el impuesto a aviso operación sobre un establecimiento cerrado por mandato de norma? No porque quería, sino por mandato de norma. Entonces, prorrateamos el aviso de operación por el tiempo que estuve abierto solamente y el tiempo que estuve cerrado no me lo considere sobre la base de calcular el activo neto. Entonces, esas medidas eran sacrificadas. Aguantemos eso un poco, nos dijeron en su momento como recomendaciones que damos a través del Colegio Nacional de Abogados y nos dijeron, mira, vamos a establecer otras medidas de sacrificio fiscal, moratorias, amnistías, regularizaciones, que sí lo han hecho, lo han hecho y ha sido muy sacrificado y de una forma bastante muy acuiciosa, buscando muchas alternativas frente a los números reales de recaudación tributaria y las metas que tiene la Dirección General de Ingresos. Pero, en esos cambios tenemos que tener cuidado, precisamente de lo que apenas hemos dado aquí una revisión muy somera a 2 artículos, porque vienen consigo algunas modificaciones de otras cosas que pueden entorpecer, ensuciar lo que es el funcionamiento de una estructura tributaria legal. Entonces hay que tener cuidado de que estas instituciones, como la prescripción, los cobros, la fiscalización, no se vean entorpecidos hacia futuro por una buena voluntad que puedo tener en el presente para solventar un tema de recaudación. Lo dejo hasta allí y quisiera hablar sobre este artículo 26 del artículo de la ley 401 sobre la moratoria. El 100%, Edith, de condonación en intereses y recargos. ¿Qué opinión le merece? Ok, el artículo 26 para mí es para empleadores. O sea, ahí no hay otra lógica y llama la atención de que la Dirección General de Ingresos va a hacer el cobro directamente del impuesto sobre la renta retenido y del seguro educativo. ¿Qué pasa con el seguro social? No sé cómo habrá un acuerdo. Y cobra los Entonces, para mí este artículo es referente a esto y las personas que se acojan a este artículo 26 también tienen derecho a acogerse a lo que dice el artículo 25, que dice que yo puedo pagar mis impuestos sin intereses ni recargos. Porque evidentemente el seguro educativo no genera intereses ni recargos, pero me puedo acoger entonces a la moratoria que está en el artículo 25. Así es. Yair, con respecto a los acuerdos de pago diferenciado, todavía se mantienen, tienen una especial connotación en cuanto que han favorecido, ¿verdad?, a muchos contribuyentes de obtener una tasa de descuento importante que es voluntad de la Dirección General de Ingresos. Empezaron en 85, 90, hoy en día lo común es 75%, pero quizás algunas críticas que han existido en el medio es que demoran mucho su trámite. Puede un acuerdo de pago diferenciado demorar hasta 4 a 5 meses su trámite. O sea, de aquí ya me gasté el efectivo que tenía para pagar eso. La deuda es ahorita y la necesidad es ahora. ¿Qué comentarios tienes? No, sin duda, Adolfo. Yo creo que tanto los acuerdos de pago diferenciados, que ya tenemos algún tiempo con ellos, como los acuerdos de pago extraordinarios que surgieron el año pasado, son de poca herramientas. De poca vida. Son herramientas, son instrumentos que ha tenido la administración para lograr incentivar a los contribuyentes que están en una situación de litigio o de fiscalización a que se pudieran poner al día
Y a diferencia de las moratorias, en donde el plazo es relativamente corto, muy perentorio, porque tienen un tiempo de vida corto, el acuerdo de pago diferenciado o también el extraordinario permiten entonces congelar esas condiciones de moratoria por un periodo de tiempo mucho más largo, ¿no? Particularmente en el caso de los que yo he visto, hasta 48 meses era posible entonces congelar esas condiciones hacia adelante. He visto algunos casos de éxito de aplicación de los acuerdos de pago diferenciados. Esto no es para cualquiera, tiene que haber una serie de condiciones y una serie de requisitos. Sin duda alguna hay casos, y particularmente a razón de la pandemia, en donde la expectativa de cobro de la administración de algunos créditos o de algunas deudas fiscales se reducía notablemente por la capacidad de pago que tenían los contribuyentes. Yo creo que fue una alternativa bastante interesante lograr que los pagos se hicieran en un periodo de tiempo largo, hasta 48 meses, ofreciendo la dispensa en su momento hasta total, cuando salieron los primeros acuerdos de pago diferenciados, y ahora más recientemente con un descuento importante, y congelar esas condiciones a lo largo del tiempo. La efectividad de eso realmente también depende del tiempo que toma suscribir ese acuerdo. Tiene que ser un proceso bastante expedito. Como bien decía, si el proceso es muy largo, corremos el riesgo entonces de que la fuente de pago también se pueda perder, ¿no? No, y la desesperanza del contribuyente en ver mermado obtener un paz y salvo, por ejemplo, o de resolver su situación. Y sobre todo la incertidumbre de saber que tiene un acreedor del tamaño de la Dirección General de Ingresos tras sus espaldas, incluso llamándole. Y no solo eso, realmente el paz y salvo para muchas empresas o para algunas empresas básico es su capacidad de continuar el negocio. Así es. Sobre todo cuando tiene Estado. Ventas al Estado. Así es. Entonces, no poder llegar a ese acuerdo y obtener el paz y salvo de manera recurrente, significa ahí sí que se descarta la posibilidad de cobrar cualquier impuesto, porque la empresa no puede seguir operando. Así es. Magistrado Brown, comentarios a aquel procedimiento instaurado también en esta norma 401 del 2023 sobre procedimiento de fiscalización abreviada. Este procedimiento establecido también necesita su reglamentación, obviamente, a partir del capítulo 2 de esta ley 401. ¿Qué comentarios le merece a usted como institución que queda hacia futuro? Mira, al final del día, antes de entrar a comentar eso del tema de la fiscalización abreviada, nosotros tenemos un instrumento aprobado hace 4 años y medio, en cuyo contenido están todas estas normas que hemos, inclusive la posibilidad de hacer los arreglos de pago abreviado que hicimos por 15 días y que nos toma 5 meses en resolverlos, pudiéramos hacerlo a través de esta herramienta. Entonces, no hemos pasado aplazando la entrada en vigencia de un procedimiento que lleva mucho trabajo de profesionales en la materia. Inclusive, entiendo, aquí hay sentados profesionales que colaboraron durante mucho tiempo en la creación de este código y que es una herramienta sumamente valiosa para regularizar las relaciones entre la administración y el contribuyente. Ahí está la capacidad de hacer transacciones, el proceso de regularización como tal. Entonces lo hemos ido poniendo a entrar en vigencia con parches, como si fuera un Frankenstein. Entonces cada cierto tiempo hay que solicitarle a los asistentes, dígame que entro en vigencia para actualizar la norma. Tenemos que tener al Departamento de Unidad de Control de Resoluciones pendiente para ver con cada nueva reglamentación que entró en vigencia. Sabemos que ya quedó aplazado hasta junio del otro año, como dice Fernando, el funcionario eso lo ve el próximo gobierno, ¿sabes? Entonces, realmente yo creo que se ha perdido una oportunidad de que una herramienta valiosa, una herramienta que tiene aporte, inclusive entiendo, porque en ese momento yo no participé en la discusión, yo veía impuestos municipales. Ajá. Para ese entonces estaba en la AAA, después vine a jugar acá en las ligas mayores, yo jugaba en las ligas menores. Para ese tiempo, entiendo que el CIAT fue uno de los que participó de eso. Entonces, yo lo que refiero es, inclusive hemos hecho recomendación a través del Pleno de Magistrados, que se dejara entrar en vigencia todo lo que no implicara erogación de fondos para el Estado panameño.
¿Qué llama erogación de fondos? La creación de los juzgados municipales, la creación del defensor del contribuyente. Por ahí se puede escapar algún otro aspecto. El tema de las sanciones por no la devolución a tiempo de los dineros debidos por el que hubiese implicado, pero lo que se podía, el resto del código, yo creo que en un 80% claro, se podía implementar. Entonces hubiéramos resuelto todo esto de crear normas que después tenemos que reglamentar, que después quedan en el tiempo, pero que van a chocar con lo que establece. Claro, de la norma sustantiva y adjetiva que ya está escrita. Que ya está escrita. Entonces, al final del día, yo creo que desde el año pasado, y en todos los foros que nos hemos presentado los 3 magistrados, hemos venido solicitando la aplicación del Código de Procedimiento Tributario, no en la parte que implica costos de presupuesto. Entendemos el sacrificio que representa para la Dirección General de Ingresos, tal como quedó estructurada después de la derogación de la ley de la NIP, el poder crear los juzgados, el poder, el tema de los peritos, que inclusive ha sido solamente el tema de los peritajes, ya ha sido un tema para la Dirección General de Ingresos, porque ha tenido que suspender la práctica de peritaje para crear un banco de peritos, para poder reglamentar la materia y poder llevarla adelante. O sea, esas partes nosotros la entendemos y ponderamos el esfuerzo que hace la administración. Sin embargo, yo creo que hemos perdido durante 5 años una oportunidad valiosísima con un instrumento que está a mano, que está dispuesto, inclusive, bueno, ya se fue la parte del arbitraje, lo cual es lamentable. Sí. Lo cual es lamentable y sí, pues leyendo el fallo creo que tiene tiene toda la lógica del mundo, la razón por la cual la Corte decreta la inconstitucionalidad de esos aspectos. Pero yo creo que el resto del código hubiese sido una herramienta valiosísima inclusive para el tema de regulación tributaria y no tener que ser creativos, como dice Yair, inventando instrumentos que ya están en la ley. Que va a traer, vuelvo y repito, puede ocasionar algún tipo de choque entre figuras, instituciones, instrumentos jurídicos que ya están escritos y que existen, y ¿por qué no? De seguro, el derecho evoluciona en el momento que el ser humano sigue pensando cada vez más. Pero lo que creamos, siempre tengamos presente que las instituciones perduran. Los hombres somos pasajeros. Y lo que nosotros construyamos en leyes perduran en el tiempo. Siempre me decía don Eduardo Morgan, Adolfo, las leyes cuando se escriben son para la eternidad. Siempre fíjate que cuando se redacte sea aplicable y sea práctica. Y adicional, siempre que sea de justicia. Siempre me lo decía. Cuando tengas la oportunidad de trabajar siempre en una norma, así sea un decreto, una resolución, piensa en eso, que eso solamente no es para ti. Eso es para el futuro y los que vienen atrás de ti. Y él me decía, prueba de eso. Nosotros tenemos normas que se crearon desde la década de los 70 y están bien hechas. La Ley de Seguro Educativo. La propia norma de la Dirección General de Ingresos es de 1970. 109. Y otras más. La Ley de Sociedades. Son normas que en su estructura, 27. en su ADN, están bien hechas. Están bien pensadas, porque fueron pensadas en el futuro. Lo dejo hasta allí. Cambiando radicalmente el tema y ya yéndonos a lo más reciente, digamos, y que ha generado algún tipo entre el gremio abogadil y de profesionales, facturación electrónica. Ha indicado el director general de ingresos en las últimas entrevistas o en los últimos foros que ha estado, que a partir del mes de enero todo cambia a facturación electrónica. Ya no va a haber excepciones, de acuerdo al calendario del decreto ejecutivo aquel 25, que ha tenido otras reformas o modificaciones, y que olvidémonos del equipo fiscal y las excepciones que existen, o la única excepción que existe, pues para que no fuimos impuestos en el calendario los profesionales. ¿Alguna opinión, Edith? Ok, yo creo que y lo he dicho en otros foros, nosotros tenemos un concepto errado, los que somos profesionales en el derecho. Pensamos que el artículo de la Constitución nos protege, y fíjense, nos protege de ciertos impuestos que no nos pueden aplicar por profesión, y entonces piensan que por eso no debemos facturar. Pero es que en la ley 76, todos estamos obligados a facturar, todo el que tengamos ingresos. Y está el artículo 751 del Código Fiscal, que establece cómo las profesiones liberales deben llevar a cabo sus ingresos, su registro de ingresos, gastos, etcétera. Entonces, yo creo que todo este enredo lo formó fue cuando vino el equipo fiscal
que crearon esta norma que dijeron que estábamos exceptuados. Entonces todo el mundo piensa, bueno, ahora nos están imponiendo un impuesto nuevo, pero no, la factura electrónica... Una forma de declarar tus ingresos. La ley es clara, la ley dice que nosotros debemos facturar, ya sea a través de factura electrónica, equipo fiscal, estábamos exceptuados, pero también tendríamos que hacerlo a través de otros medios documentados, y en ese caso eran los famosos recibos o las facturas. Evidentemente todos vamos a ese camino. ¿Cuál es el temor que yo creo que podríamos tener todos al facturar electrónicamente? Que evidentemente si nos metemos con el RUC en la página de factura electrónica vamos a encontrar todas las facturas de compra que hemos hecho a entidades del Estado y va a haber un cruce de información. Porque eso es lo que va a pasar. Va a haber cruce de información. Nos compramos un carro y le decimos a la compañía de auto, mi cédula es tal, y entonces viene el sistema y me manda esa factura, pero nadie abre esa página. Porque dice, yo no facturo electrónicamente, pero ahí aparecen. Entonces el Estado puede decir, la DGI puede decir, bueno, vamos a ver cuánto él gastó en el año y llevar a cabo, pues, un alcance. Bueno, porque tus ingresos no se comparan a tus gastos. Que en su momento recordarás, Yair, aquí existió lo que se llamó fiscalización masiva. Exacto. Algunos con quizás más canas que yo lo recordarán. Ahí en el piso 17 de la lotería, te llamaban y te decían, Adolfo Campos, usted ha reportado ingresos en el año 1999 de $40,000 ingresos brutos, pero usted se acaba de comprar un Audi Q7 que aquí me reporta, consúltenos, haciendo la publicidad, Rafael, que le costó $85,000. Explíqueme cómo fue eso. Me tocó particularmente atender muchos casos de eso. Había desde queridas hasta cumpleaños. Y lo curioso es que al menos había explicación. Pero eso era una forma de sustentar el origen de tus ingresos, que hoy se reduce, como bien dice la licenciada, a una facturación por medios electrónicos. Yair, algunos comentarios de este importante cambio que yo creo que es un antes y un después en nuestra tributación, la facturación electrónica, y hay que darle esa medición. Sí, primero estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Edith. Yo creo que se ha malinterpretado y realmente las profesiones liberales, desde mi punto de vista, no tienen ningún tipo de excepción de facturar y mucho menos en la forma de facturar, con lo cual pues coincido. Tal vez lo que yo diría es que en el mundo ideal lo que nos gustaría ver es un proceso organizado, escalonado, y sin sobresaltos. Es decir, tal vez lo que a nosotros no nos gustaría ver es las sorpresas o que nos digan en 2 meses te toca entrar a facturación electrónica, porque sabemos que para un grupo importante de contribuyentes eso representa una serie de cambios que se tienen que hacer y que toman tiempo, que no se hacen de la noche a la mañana. Pero yo estoy totalmente de acuerdo en que la facturación electrónica es el camino a seguir. Más bien, lo de los equipos fiscales conectados, algunas empresas, contribuyentes, que hicieron inversiones en esos equipos fiscales, aunque tenían la posibilidad de obtener un crédito fiscal por la compra de esos equipos, se sienten en alguna forma burlados, en el sentido de que si hubiera sido claro el mensaje de que vamos a facturación electrónica, no había ninguna razón para invertir en equipos fiscales con dispositivos de comunicación. Claro, porque hay costos asociados que no necesariamente te los devolvieron. Recuerdo, Rafael, en esta discusión que se tenía al seno del Colegio Nacional de Abogados en la Comisión de Derecho Fiscal, de la cual pues nos honraste con tu participación cuando fuimos presidente, que los artículos que le preocupaban, sobre todo en la Ley 256, que es el impulso final que tiene la facturación electrónica, es 2 normas que existían allí. Primero, que tenías que tú como profesional develar quién era tu cliente. 1, porque tenías que tener el nombre de la factura, tenía que tener el RUC, dígito verificador y demás información. Decían los médicos, pero yo ¿por qué tengo que revelar quién es mi cliente? O el abogado ¿por qué tenía que revelar quién es su cliente adicionalmente? O el médico su paciente. Y otra norma importante era el cierre de los establecimientos comerciales, que entendíamos los profesionales que se circunscribía al cierre de las oficinas profesionales. Comentario. Hay varias cosas. Primero,
con respecto a la confusión que hubo en el gremio yo creo que en todas las profesiones liberales. No existe un impuesto al ejercicio de la profesión como tal, que era lo que la gente confundía. Creo que es el artículo 40 de la Constitución. Yo para recordar artículos sé lo que dicen, pero recordarlo es no existe impuesto al ejercicio de una profesión liberal, entre ellas la profesión de abogado o la profesión de contador. O sea, cuando yo salgo de la universidad y me hago los pasos para mi idoneidad, no me tasan un impuesto por el hecho de ser abogado o ser contador. Eso no quiere decir que yo no tengo que documentar los servicios que yo le presto a mis clientes. Lo que ha habido con esta, y que quizás no ha habido la divulgación adecuada, hubo un cambio en la manera en que tú vas a documentar el servicio que tú prestas. Antes hacíamos una factura en la computadora, una factura manual de esa ibérica que compramos ahí en el 99. Así es. Ahora lo tenemos que hacer a través de la factura electrónica. No hay un impuesto nuevo. Eso lo hemos dicho en conferencias, lo dijimos en el Colegio de Abogados, porque resultó preocupante escuchar a colegas decir que nos están tasando un impuesto al ejercicio de la profesión, lo cual no es cierto. Es la forma y es parte de lo que siempre pasa cuando se expiden estas leyes, que hay una interpretación errónea de cuál es el contexto de la ley. Claro, la preocupación sobre la protección de datos ya es otra cosa. Y yo creo que ahí la Dirección General hay una ley de protección de datos, de hecho, ya hay una ley que ve la ANTAI sobre protección de datos en general. Yo creo que siempre y cuando exista la inversión tecnológica para proteger los datos que va a tener la Dirección General de Ingresos, no debe haber ningún problema. De hecho, nosotros en el tribunal tenemos, yo no sé, por ahí me va a matar el director de tecnología, pero bueno, tenemos nosotros ya los firewall, ya las configuraciones de protección a los datos. Pero aún más allá de eso, tenemos nuestros datos en una granja de almacenamiento de datos fuera del tribunal. Si el tribunal sufre un ataque, nuestra información está resguardada en otra circunscripción territorial fuera del tribunal. No en la nube, en otro lugar hay servidores que tienen nuestra información resguardada y se paga por ese servicio. Entonces yo creo que hay mucha tecnología innovadora con respecto a la protección de datos. Yo creo que esa preocupación respondía al secreto de esta profesión. Digo, todo hemos llevado a lo que tenemos hijos o accedemos a servicio y vamos donde el médico y te dice el médico cuánto es y tú le pagas y el médico hace así, lo guarda y ya. Claro. O sea, no hay una facturación del servicio que te estás prestando y eso en un país civilizado no es correcto. O sea, no es correcto que tú mantengas a la administración tributaria a oscuras sobre cuáles son tus ingresos y que tú declares que tú tienes una renta, digamos, de $20,000 anuales, pero vamos a cambiar de agencia y manejas un X6 y te vas a jugar golf a Oroco porque allá encuentras el pocotón de médico en Oroco los viernes a las 2 de la tarde y está el pediatra de mis hijos también. Entonces, no podemos trabajar al margen de nuestras obligaciones tributarias. Hoy hay un grupo de gente teniendo exigencias en la calle, pero para ser ciudadano y para exigir estos derechos, tú tienes que cumplir con tus obligaciones como ciudadano. Así es. Con un Estado, y lo digo siempre, con un Estado que invierte en ti antes de saber si tú vas a ser un sujeto productivo. Porque todo lo que hayamos nacido en el sistema público de salud, el Estado hizo una inversión en nosotros. Un parto no cuesta $25. O sea, ya hay una inversión del Estado en mi nacimiento sin saber si yo después de los 18 años, con ser un sujeto productivo, se lo voy a revertir a través del pago de impuestos. Entonces, cuando dice la gente, ¿qué hacemos? Tú le preguntas al ciudadano a pie, que te dice, ¿y qué hacen con mis impuestos? Y usted estudia en una escuela pública, ¿sí? ¿Usted cree que la educación pública vale $6 de matrícula? ¿De verdad? ¿Quién le paga a los maestros? No, es que le paga el Estado. Sí, ¿de dónde sale la plata del Estado? Entonces, todos tenemos... O sea, este tema de facturación electrónica, la única preocupación válida para mí es el gran flujo de datos que está captando la Administración de Ingresos y que no tiene cómo analizarla. O sea, nos vamos a dar cuenta 10 años después que Rafael Bronce compró un Q7 pero declaró $20,000 porque no tenemos un sistema de análisis de Big Data que pueda racionalizar esa información en un tiempo que le sea útil a la administración tributaria para hacer este tipo de fiscalizaciones que se hacían hace un par de años con información cruzada a través de cuánto es tu gasto frente a qué ingreso tú declaras. Entonces, a mí, más allá de la protección de datos, que creo que es un tema de inversión en protección de datos, y yo no veo por qué tenga que haber un secreto en cuanto a quién es mi cliente. En cuanto al caso que yo le estoy ventilando al cliente, sí hay un secreto entre abogado y cliente, pero no en cuanto al cliente. O sea, yo nunca he llegado a un tribunal con un poder que diga,
como dice la práctica profesional, clientes desconocidos. Claro, que eso lo instauró el decreto 25. Exacto. No, y te quiero agregar algo. Si tú te metes en el iTax, tú puedes buscar a Adolfo Campos y te aparece el RUC de Adolfo Campos. Y entonces, si es contribuyente ITV-MES, ¿no? Exacto. Entonces no veo cuál es la perturbación. Exacto. Entonces era más bien oponerme a algo que yo pienso que de alguna manera, porque nos acostumbramos en el ejercicio de profesiones liberales a cobrar y entonces la caja queda aquí. Sí. Entonces, tú cobras, ya, es lo se acabó la transacción. Y si es efectivo, mejor. Es lo que yo llamo oscurantismo tributario. Y no se refiere a ciencias oscuras ni nada de eso, sino simplemente es la opacidad que tú puedes tener frente a tu propia administración tributaria, como profesional o como empresario o como industrial. Resume entonces el tema de facturación electrónica. Coincidimos que es un cambio importante en la forma de cobros, en la forma de visibilización de los contribuyentes. Se requiere buena administración de la información, de la data, y un tercer punto es la protección de la información. Yo creo que es lo que nos preocupa como gremio y nos sigue preocupando en el caso de los abogados, en el caso de los profesionales liberales y también de todos los comerciantes. Un último tema, y no quería aburrirlos ya con este panel, que es sobre las guías de trámites de la DGI. La Dirección General de Ingresos en administración anterior, pasada, con el colega Publio Cortés, decía yo que si era un requisito llamarse Publio para ser director y sobre todo ser de la península de Azuero, porque Publio de Gracia también es de Los Santos, ¿no? El buen amigo Publio, y Publio Cortés es de Herrera. Que se hizo un cambio importante en la Dirección General de Ingresos, que fue la resolución de trámites o el manual de trámite, como lo conocemos popularmente. Y es que en la Dirección General de Ingresos cada funcionario o cada departamento, sección, fiscalización sacaba un papelito para el trámite que a usted se le ocurriera. Yo empecé así. Cuando trabajaba con el Tigre Batista, aprendí de los papelitos y al día de hoy los colecciono porque él me los dejó todos. Y había papelitos con diferentes letras a mano, tinta, colores, tipos de letras, máquina de escribir, máquinas Olimpia, de todo. Y cada trámite significaba un papelito o un requisito. Esto se comprimió en un solo documento que fue una resolución de trámite que, muy bien, fue un gran aporte a la tributación y al procedimiento dentro de la administración tributaria. Sin embargo, en esta administración se han abocado algunos cambios, adecuaciones que creo que también son importantes hacerlas. Licenciada Edith, ¿algunos comentarios o qué aprendizaje ha tenido usted en la implementación y uso de esta guía y cosas que se esperan de estos cambios que se están implementando? Ok, no hace mucho sacaron un borrador. Correcto. Y le solicitaron a los contribuyentes que hicieran sugerencias. Y en ese momento, pues, INSPAT, junto con los gremios de contadores, como ACONTAP, AMUCOPA y el Colegio Nacional de Contadores, nos abocamos a hacer un análisis de la guía y nos dimos cuenta que muchos de estos trámites que aparecían en este borrador ya habían sido superados porque ya estábamos en el sistema y nosotros enviamos una carta al director general de ingresos diciéndole que esos trámites deberían ser modificados porque el manual o el borrador de la guía se mantenía todavía con trámites en la época de Publio Cortés. Uh-huh. Entonces nosotros consideramos que había que hacer una equiparación, pero que otra cosa que nos preocupaba era que esta guía de trámites, por más que la usáramos y cumpliéramos con todos los requisitos, a veces quedábamos a la potestad del funcionario que nos atendiera, ese era uno. Y a veces cuando utilizábamos el iTax, por ejemplo, para pedir un RUC, tendríamos que esperar una tortura. Pasaban 7 días, nada. 8 días, nada. Y un contribuyente sin RUC. O nos los negaban por casuística del funcionario que atendía, porque ahí nos dábamos cuenta de que el iTax era manejado por humanos. Por supuesto. Que nos daban criterios de cómo ellos consideraban que debería ser un poder que se ingresaba en el sistema para pedir el RUC, etcétera. Además, hasta descubrían que a veces el que estaba haciendo el trámite era el abogado. No me pregunten cómo, pero se daban cuenta y le mandaban que necesita poder para hacer el trámite. Entonces, no, de verdad, era algo impresionante. Entonces, nosotros le hicimos la sugerencia de que esta guía de trámites debe ser realmente revisada por todas las asociaciones, por todos los que tramitamos realmente,
porque no está adecuada. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ahí habla del 2 y 3%, de los formularios de 2-3%, y le está pidiendo el contrato de compraventa. Eso no lo pide el sistema, pero la guía lo pide. Entonces, es una pérdida de tiempo. Entonces, también otra cosa que le sugeríamos al director es que por favor nos diera un término para saber cuándo nuestros trámites estaban listos. Te piden una devolución de impuestos y hay devoluciones que pueden pasar 5 o 6 años y no se ha dado el trámite. Entonces, ¿para qué tanta una guía de trámites? En el transcurso del camino nos están pidiendo cosas adicionales a lo que dice la guía. Entonces, mi sugerencia es que nos sentemos todos los que tramitamos y podamos hacer una guía adecuada a la realidad que estamos viviendo hoy en día. Yair. No, yo coincido con Edith, tal vez agregar que me parece que el mecanismo es el uso de la tecnología para que haya mayor interacción entre la forma como se presentan solicitudes y se recibe respuesta de la administración tributaria. Estoy de acuerdo en que a veces, incluso haciendo trámites a través de medios tecnológicos, no se obtiene la respuesta que uno quisiera o en el tiempo que uno quisiera, y a veces también existen complicaciones que no están ni en el sistema ni en los requisitos, sino en la persona que está detrás. El licenciado Gerardo Herrera, más temprano en un panel, mencionaba Estonia, y que solamente hay 2 trámites que no se podían hacer en Estonia vía electrónica. El divorcio, ¿no? Bueno, sí. Pero yo creo que hacia allá es donde nosotros deberíamos ver. Además, Estonia es el país con mejor competitividad fiscal, de acuerdo a los estándares o a las revisiones que se hacen internacionalmente. Y precisamente yo creo que hacia allá es donde nosotros tenemos que apuntar, a que los trámites funcionen, físicos o electrónicos, y ojalá sean electrónicos, y que también haya la posibilidad de recibir retroalimentación vía electrónica, algo que pasa mucho, y no necesariamente por el listado de los trámites, pero a veces cuesta mucho tener la información de los casos que están siendo atendidos en la Dirección General de Ingresos, porque tal vez por razón de la pandemia se quiso proteger ese acceso cara a cara con el funcionario, pero eso se ha quedado así. Y entonces ni tenemos el acceso, esa inmediación directa con el funcionario, ni tampoco tenemos un mecanismo alterno que nos permita conocer el estatus. Yo creo que eso es importante también que se pueda atender. Claro, la despersonificación de un trámite es lo peor que existe, pienso yo. El trámite tiene que tener seres humanos dentro, tanto de los que estamos de este lado del escritorio como del otro lado. Obviamente, la cantidad de volumen de transacciones y de operaciones y de trámites, lo decían los colegas en la mesa anterior, supera muchas veces la capacidad de la administración tributaria. Pero a veces la tecnología podemos utilizarla a nuestro favor siempre y cuando exista una respuesta y una simultaneidad en cuanto a la presentación y la respuesta, y tiempos que debe demorar cada trámite en manos de un funcionario, así como también se le exigen tiempos al contribuyente para la presentación de una X o Y solicitud. Dicho esto, el ITAX juega un papel importante, licenciado Brown, sobre todo este tema de los trámites. Y veíamos un caso que explicaba en el panel anterior, en la cual si tú estás en el año 2023 y ya tú cumpliste los 183 días, ¿por qué yo no puedo pedir 23 y 24? Si la norma habla de que es el periodo con el tiempo cumplido de este año, me sirve también para el siguiente año, ¿no? Porque es que el sistema no lo permite. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué comentario tiene usted? Ahí voy a iniciar. Mira, yo estuve, porque yo soy una persona práctica, el sistema, o sea, nosotros no podemos adecuar la ley al sistema. El sistema tiene que ser adecuado a lo que dice la ley. Y tenemos el error, porque es inconsecuente cada vez que nos dicen eso. Yo abogo porque haya consecuencias cada vez que nos digan, es que el sistema no lo permite. Entonces yo abogo porque hay una sanción. Porque tenemos que adecuar los sistemas a las leyes, porque lo que manda, o sea, en la pirámide de Kelsen, yo no ubico sistema y después el cuerpo de leyes. Yo ubico constitución, cuerpo de leyes, decreto y por ahí nos vamos. El sistema no aparece en ningún lado en esa pirámide kelseniana. Entonces tenemos el error de decir
o decirle inclusive a los contribuyentes, a los abogados, a los contadores, es que el sistema no lo permite. Pero aún es más pernicioso que los profesionales lo soportamos y no accionamos. Soportamos que nos digan que el sistema no permite el ejercicio de un derecho que está establecido y reconocido en una norma sustantiva, objetiva, en vigencia. Entonces, claro, eso ocasiona, niégame la solicitud, entonces voy al TAT, le gasto el recurso al magistrado, a los no sé cuántos asistentes. Para conceder, nosotros hemos tenido ejemplo, por ejemplo, en los casos del reconocimiento de la vivienda principal. Ajá. Por alguna distorsión del sistema, si mi mamá, para hablar de mi caso y no hablar de caso, mi mamá me colocó cuando yo tenía 14 años como de lo que estábamos en la vivienda. O sea, el sistema no interpreta que yo algún día voy a cumplir 18 años, mucho menos que algún día voy a comprar una casa. No te lo O sea, cuando yo voy a solicitar el beneficio, me dicen que yo soy beneficiario de un incentivo fiscal en la casa de Sonia Rangel, que es mi madre. Es incongruente inclusive la resolución que tira el sistema. Y el funcionario se queda mirando, es que el sistema... Allá en calle 13. Sí, exacto. Aquí nosotros adelantamos lo que son en la película Terminator o en la Matrix y el sistema, el sistema nos gobierna. Entonces, mira, yo, a pesar de que cuando estuvimos en la gestión, tenemos muchos legados en materia bajo nuestra administración y con un gran equipo, y que una parte de él está aquí, pudimos las marginales, que cuando nosotros entramos al cargo de jefe jurídico habían 3.000 marginales sin tramitar. Y cuando nos vinimos a hacer magistrado habían 0. Hicimos lo propio con el registro único de entrada, hicimos una gestión para cerca de 8 trámites, pero nunca dejamos de lado dejar un funcionario a cargo para lo que el sistema no pudiera cumplir. Porque la inteligencia humana es la creadora de los sistemas. Hoy en día se habla de inteligencia artificial. Para mí nunca va a superar a la capacidad que tiene el ser humano de responder ante problemas diarios. O sea, la inteligencia tú la puedes parametrizar, pero los humanos tenemos esa creatividad inherente a la capacidad de ser humanos, hasta de crear problemas nuevos. Entonces, nunca dejamos de lado. O sea, las marginales estaban, pero había un funcionario que en caso de que el sistema no pudiera resolver, resolvía el funcionario. Y en tiempo oportuno. Y por último, otro instrumento que no es utilizado por los operadores dentro del sistema tributario es el artículo 1185, ya sea en una acepción cerrada de los 2 meses y 15 días o en una acepción abierta que el sistema establece que podrá, porque ya ha sido algo que está en nuestro fallo, ya se sabe cuál es la manera del Tribunal Administrativo Tributario de fallar con ese tema, que al no establecer una consecuencia o que diga el artículo 1185 que usted se quedará languideciendo en la administración tributaria por no haber accedido a este procedimiento en 2 meses y 15 días, no lo dice, y ya hay una manera de fallar, pero no hacemos uso de este recurso. Y yo creo que la utilización de este recurso puede desahogar un poco la competencia de la administración tributaria, que no debe sentirse lacerada, porque si no resolvió un expediente en 10 años, es que no tiene quizá la capacidad o no reviste la importancia. Entonces le permite al contribuyente acceder al recurso de alzada y obtener la justicia que necesita y que requiere. A lo que voy, la tecnología debe ser utilizada en beneficio de las relaciones humanas. Empecemos por ahí. Totalmente. Y para modernizarnos necesitamos actualizar esa información, esos sistemas o lo que tengamos en utilizarlo para mejorar precisamente el ejercicio de nuestras profesiones. Todos utilizamos computadoras. Una cosa que iba a comentar. Un teléfono celular o una tableta. Eso es parte del desarrollo y parte de la avanzada de lo que hoy en día nos permite nuestro desarrollo profesional. Pero si no utilizamos bien las herramientas tecnológicas, precisamente nos va a atrofiar lo que es el desarrollo profesional. Edith. Una cosa que quería decir es que le pido a los funcionarios de la DGI que estén aquí que por favor aumenten la capacidad de los documentos, porque 3 megabytes. Sí. Usted se imagina a la gente tratando de escanear algo, o sea, es increíble eso. Todavía vivimos en... Ahora, voy hacia allá. Hay un tema también de recursos, Rafael y mi persona, que estuvimos dentro de la administración, sabemos lo difícil que son el tema de la consecución de recursos dentro de la administración. Eso es básico. Y sabemos lo difícil que la pasan los compañeros y los colegas dentro de la administración tributaria.
ese choque que existe de presupuestario, lo discutíamos en alguna ocasión, Rafael, si realmente la NIP era la solución. Motivo de discusión en otro foro, y no quiero extenderme hasta las 7 de la noche, pero la independencia en la administración, consecución de los recursos es muy importante dentro de la administración tributaria. ¿Por qué? Porque eso te permite a ti solidificar tu base humana. Lo más importante dentro de una administración tributaria, olvídese la computadora del ITAX y todo, es la gente. Y si la gente no está capacitada, no está bien enfocada y no está bien empoderada de su trabajo, con buenos salarios, sencillamente usted no va a tener una buena administración. Punto. Olvidémonos de ITAX, olvidémonos de todo, póngale 4.0 si quiere. Pero la gente es lo más importante. Buenos salarios, buenas prestaciones y que tengan carrera administrativa. La carrera tributaria. La carrera tributaria dentro de la administración tributaria. No que cada 5 años ponen el rosario y a ver a qué santo político se agarran. Eso está mal. Y en esa institución que es técnica, eso no debe ocurrir. Quiero dejarlo hasta allí porque sabemos los problemas que pasan allí, las situaciones que se acogen los compañeros y que realmente los mejores profesionales no deberían estar afuera. Allá adentro hay gente muy buena y todos deberían estar adentro, tanto los buenos, los mejores. Y eso es parte de la evolución en la administración tributaria. Yo, por último, no quiero abusar más del tiempo de ustedes. Sé que algunos pues tienen ya que retirarse y hemos tratado de resumir los temas últimos, tributarios en materia de facturación electrónica, en materia de la ley 401, cambio en el procedimiento, en las normas de la resolución de trámite y por último hablar sobre la evolución del ITAX 2.0. Se nos han quedado algunos temas que sabemos que existen. Hay una nueva norma sobre temas de derecho deportivo, normas de incentivos al derecho deportivo. Me encanta ese tema, por algo será. Y también la ley de academias deportivas. Pónganle mucho cuidado a esas dos normas. Una primicia. La ley de incentivos al derecho al deporte, a la actividad deportiva, ya está reglamentada, ya hay un borrador, está ahorita mismo en presidencia y haciendo los recorridos que corresponden. El borrador se trabajó, lo trabajamos quienes redactamos la norma y pues se puso a disposición de la administración para que ellos hagan los cambios y los consensos y todo lo que a ellos compete. Es un antes y un después en el financiamiento del deporte en Panamá. Mucho cuidado, mucha atención a esa ley porque es una norma bien interesante en materia deportiva en nuestro país. Y por último, no menos importante, recientemente, el 29 de septiembre, el mejor día del año, salió publicada en la Gaceta Oficial, es mi cumpleaños, el decreto ejecutivo que reglamenta los certificados de fomento a la cultura. Esa norma fue expedida, que es la Ley General de Cultura, por allá en el 2020. Poco nos veíamos, poco sabíamos sobre esa norma, precisamente porque estamos en medio de pandemia, pues se reglamentó recientemente los certificados de fomento de la cultura. Póngale mucha atención también a esa norma, porque sé que ambas, deporte y cultura, van a hacer un cambio importante hacia futuro en lo que es el desarrollo del ser humano en nuestro país. Así que bueno, agradeciéndole a la licenciada Edith, magistrado Brown, Montúfar, muchas gracias por habernos acompañado, a ustedes por habernos escuchado y hasta una próxima ocasión.